más información y seguimos hablando de la tormenta, las consecuencias y las opiniones. Ayer teníamos oportunidad de hablar con Matteo Rossi de su posteo, donde habla de una oposición desmemoriada y oportunista, y entre las publicaciones a las que hacía referencia está una de Andrea Liuch. Con ella vamos a hablar justamente. Andrea, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, tanto tiempo sin hablarnos. En serio, Estás bastante jorobada de la voz. Se complican los cambios climáticos, no son muy buenos para este lado. Pero bueno, este otoño en el medio del verano me complicó un poco. Andrea, bueno, vaya que se complican los cambios climáticos, digo, porque fue la semana anterior de muchísimas complicaciones. Hiciste una publicación referente a lo que estaba ocurriendo por una situación particular que estabas pasando y entraste dentro de la nómina de referentes de la oposición a los que Matteo Rossi trató de oportunistas y desmemoriados. Bueno, yo creo que realmente seguir sobre el tema de las opiniones vertidas desde el conocimiento y la mala intención de Matteo Rossi es seguir dándole aumento a una figura que realmente no lo merece, porque él debería estar dándonos noticias respecto a su excelente gestión en PAMI, y la verdad que no las estaría viendo, pero bueno, realmente no escuché, leí por arriba lo que ayer habló con Radio Mágica. Hubo un par de cuestiones que me llamaron poderosamente la atención, que hablara de la falta de representatividad del concejal Lanek, cuando siempre estuvo en un mismo lado, y eso demuestra que en política, quienes realmente hacen política de cara a la sociedad y con un interés en la gente, las posturas no cambian de acuerdo a las ambiciones personales, sino a los logros generales. El concejal Lanek, desde que entró en política, ha sido oposición y así se ha mantenido. Quien ha fileteado y ha ido en un camino zigzagueante ha sido el funcionario de PAMI, Matteo Rossi. Después, voy a hablar sobre mi posteo. Supongo que Matteo habló ayer a la mañana en horario donde debería estar haciendo productivo nuestros impuestos cuando le pagamos su exquisito sueldo, ¿no? En vez de estar haciendo propaganda político-partidaria y defendiendo lo indefendible, debería estar ocupándose de nuestros adultos mayores y no estafándonos con el tiempo. Pero más allá de eso, dejando en claro una postura, voy a hablar hoy referente a ese posteo y no volveré a hablar haciendo mención obviamente a Matteo Rossi. Sí me voy a ir a lo que realmente eso me ocupa y me preocupa, que es la cuestión del agua en la zona productiva. Mientras que él hablaba del oportunismo nuestro, utilizando así una actitud maliciosa, mezquina y hasta miserable, la situación que vivían otros. Y voy a ser clara, acá hubo, por un mismo efecto climático, hubo dos realidades. Una, la de la ciudadanía dentro de lo que es el casco urbano, y otra, la zona rural. Lo del casco urbano, todo el mundo entiende que cerca de 300 milímetros en tan pocas horas hace que cualquier sistema colapse, que si fuéramos una sociedad un poco más responsable, una sociedad más empática, más cuidadosa, se hubiera paliado quizás un poco mejor, si hubiera gente que no se robara los elementos con los que el personal del municipio tiene que trabajar a la hora del bombeo, las bombas hubieran funcionado como correspondían, si hubiera gente que pensara en las consecuencias de su desidia a la hora de dejar basura en cualquier lado, la situación hubiera sido un poco más paleable. Pero bueno, gracias a Dios creo que ya dentro del casco urbano las cosas se van normalizando, aunque lo perdido está perdido y las horas de angustia que pasaron los ciudadanos no se compensan, y mucho menos cuando están esperando de que los funcionarios les solucionen las cuestiones en vez de estar prendiendo la estiércolera apuntando a los opositores. Eso por un lado. Respecto a la situación particular del posteo que yo hice, fue así estamos,
Y así estamos después de un montón de cuestiones y de un montón de años. En ese predio, hace un poco más de 20 años atrás, había una empresa pehuajense que le daba trabajo a 10 familias de modo permanente y por consecuencia generaba trabajo de otros tantos, y en un abrir y cerrar de ojos, recuerdo esa noche, mañana, se evaporó todo de las manos, dejando sin trabajo a esas familias y fundiendo a mi familia, ¿no? Porque eso fue lo que pasó. Más de 20 años después, no hay obras, y la obra que se hizo, pasadas las inundaciones del 2012, lo que generaron fue que nos dejaran taponados, porque al levantar el terraplén que se hizo para contener el aeródromo, hizo que el agua hoy todavía esté en el camino, sin bajar, aumentando, porque de hecho antes de ayer ya teníamos agua en la loma, sin haber llovido cuántos días, y ayer había mucha más agua que antes de ayer. La realidad es que tenemos que enfocarnos en lo importante, y lo importante es que se recaudan fortunas en caminos rurales y no se vuelcan al mantenimiento, y hay obras que están inconclusas, porque yo supongo que en algún momento la zanja que va paralela a ese terraplén de contención que han hecho se profundizará y se conectará con el canal que hay detrás del aeródromo, y así lograríamos aliviar todo ese agua que hay. A título personal, el oportunismo que hace mención Matteo Rossi, con un físico de 1,50 m y unos 60 kilos, tuve que llevar bolsas de cereal para poder darle de comer a los animales a través de 200 y pico de metros de agua sobre el camino que me llegaba a la rodilla. Entonces, cuando un señor que desconoce el trabajo que uno hace continuamente, porque uno tiene que vivir de la actividad privada, no se puede dar el lujo de vivir de la política, porque realmente no es la idiosincrasia que uno tiene y no es como a uno lo han educado. En mi casa yo crecí con la premisa de que a la política se viene a servirla y no a servirse de ella, por lo tanto nunca utilicé mi banca en beneficio personal. Podría haber hecho montones de proyectos para que se concluyera con esa obra y no lo hice. Y tampoco utilicé mi banca para cuestionar las obras inconclusas. En particular, sí, en general, por supuesto, porque es lo que me correspondía como legisladora de la comuna, puesto que siempre, en varias oportunidades te he dicho que nosotros tenemos como legisladores comunales un rol que es el de legislar, el de controlar y sobre todo el de representar. La situación no ha cambiado nada en la parte rural. Nueva Plata, en parte de sus campos, los caminos están llenos de agua, hay campos donde desbordan porque no hay zanjeo, porque las cunetas no están limpias, porque no hay mantenimiento, lisa y llanamente. Los campos están copándose por el agua, hay una soja de segunda, ese bendito yuyo que genera, le da combustible al motor económico del país, ha quedado bajo agua. Hay algunos maíces que también tienen bastante agua y esperemos que escurra rápido para que por el estrés hídrico del calor y de la seca, ahora este agua esperemos que la planta no se pierda, porque eso, más allá de que genera riquezas individuales, genera riquezas colectivas por todo lo que aporta el sector agropecuario a las arcas del Estado, ¿no? Andrea, hacías referencia a una empresa que en algún momento dio trabajo a muchas familias y que lamentablemente tuvo que cerrar. Digo, para quienes no conocen el lugar a que haces referencia, digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Hablamos de un criadero y matadero de pollos que había en ese momento. Es de la Ruta 5, bajando por el camino que va a Nueva Plata, unos 1.300 metros. Bien, y ahí mismo hoy la situación es la misma.
Es exactamente la misma. Estamos tapados de agua, en su momento logramos que se restituyera una alcantarilla que en su momento se había sacado. Gracias a esa restitución de esa alcantarilla, en lluvias anteriores que hubiéramos tenido, el agua hasta el cuello logró aliviarse. Entonces eso queda demostrado que si las obras se concluyeran, podríamos avanzar y más allá de que no somos grandes productores, tratamos de producir para poder vivir. Y hoy nos están complicando la existencia de sobremanera, porque tampoco tenemos vehículos como para poder entrar, por lo tanto todo lo que se lleva es a pie y sobre los hombros. Claro. Andrea, te agradecemos muchísimo por la participación como siempre y a disposición para seguir contando cómo sigue esta situación. Te recuerdo, Andrea, que ese es el predio donde vos has hecho un par de notas donde se cansaron de robarnos también, entonces hubo que cambiar la producción, el tipo de producción. O sea, los sopapos son continuos, entonces cuando se habla de un oportunismo, quizás a veces hay que ponerse, primero ser responsable de lo que se va a decir y ponerse en el lugar del otro, ya que hablamos de empatía. Así que gracias a ustedes, Andrea, siempre por estar a disposición nuestra y mostrando cuáles son las realidades y que obviamente pasa por una cuestión del ojo con que se lo mira, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias como siempre, Andrea. No, por favor, que tengan un muy buen día ustedes y toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Andrea Liuch, en este caso como productora agropecuaria, hablando de el oportunismo y la desmemoria al que hacía referencia Mateo Rossi por un posteo que hizo mostrando el lugar donde tiene su pequeña producción, tapado de agua, complicado, todavía hoy, luego de varios días sin llover, y donde además han sufrido enorme cantidad de hechos delictivos.